Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre el binomio de Newton. Vamos a ver qué es, para qué sirve y por último lo vamos a aplicar a un ejercicio en concreto. Lo primero que tenemos que saber es que el binomio es esa fórmula o más bien ese algoritmo que ustedes están viendo en la diapositiva que sirve para calcular cualquier potencia de un binomio determinado. En la fórmula el binomio está representado por A y B, que pueden ser cualquier número o expresión algebraica, mientras que n va a ser el exponente de la potencia que nosotros queremos calcular y que además debe ser un número natural. A primera vista el binomio de Newton nos puede parecer un poco complicado. A través de un ejemplo nosotros vamos a explicar qué significa cada uno de esos elementos y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Para esto vamos a calcular el cuadrado del binomio a más b, o lo que es lo mismo a más b al cuadrado. Yo creo que muchos de nosotros nos sabemos de memoria el resultado. A al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Ahora, otra cosa importante es que he escrito un 1 acompañando a al cuadrado y a b al cuadrado, cosa que generalmente no hacemos, no es necesario. En un momento vamos a ver por qué lo he hecho. De lo primero que quiero que se den cuenta es que este resultado está compuesto de sumandos, en concreto de 3 sumandos. Esto ya nos lo está indicando la fórmula a través de este símbolo que se conoce como sumatorio. Ahora, cada uno de esos sumandos está compuesto a su vez del resultado de multiplicar esos 3 factores que aparecen en la fórmula. El primero de ellos se conoce como coeficiente binomial. Son precisamente esos valores que están en verde, en este caso 1, 2 y 1. En un momento vamos a ver cómo obtenemos estos coeficientes binomiales. El segundo factor, como ven, se refiere a A y nos va a indicar el valor que va a tomar su exponente en cada uno de los sumandos. Y lo mismo ocurre con el tercer y último factor, pero para B. También es importante que se den cuenta que tanto A como B como N son valores constantes, o sea, en todos los sumandos se va a mantener el mismo valor, mientras que K sí va a ser una variable y es la que va a ir dando los diferentes valores que van a tomar las potencias de A y B. Esto también nos lo indica la fórmula. Dense cuenta que aquí debajo del sumatorio lo que nos está diciendo es que K va a tomar el valor de 0 en el primer sumando y luego a lo largo de los diferentes sumandos va a ir aumentando en una unidad su valor hasta llegar al valor de n, o sea, al valor que toma el exponente de la potencia que estamos calculando en este momento. En este caso sería 2, pues estamos calculando el cuadrado del binomio. Y ahora simplemente sustituimos los valores y empezamos a calcular. Empecemos con el primer sumando. Dejemos el coeficiente binomial de último, que es el que tiene un poquito más de trabajo, y empecemos calculando el siguiente factor, que es a elevado a 2 menos k, o sea, a al cuadrado, y por otro lado el tercer factor, que es b a la 0, que nos da 1, por lo que estos dos factores nos dan a al cuadrado por 1. Y ahora, para calcular el coeficiente binomial, nosotros vamos a utilizar la fórmula de la combinación sin repetición. N va a ser obviamente el exponente, que sabemos que es 2, y K va a ser el valor que toma para cada uno de los sumandos, que en este momento es 0. Así que tenemos 2 factorial en el numerador y en el denominador 0 factorial por 2 menos 0 factorial. Recuerden que 0 factorial es igual a 1, por lo que tendríamos entonces en el numerador 2 por 1 y en el denominador 1 por 2 por 1. Esto nos da como resultado 2 entre 2 o lo que es lo mismo 1 y es precisamente ese 1 que está acompañando al cuadrado en este momento. Así que ya tenemos los 3 resultados de cada uno de los factores. Simplemente sería multiplicar 1 por al cuadrado por 1 nos da a al cuadrado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el segundo y tercer sumando. En el segundo sumando tenemos a elevado a 2 menos 1, o sea, a elevado a 1, a, y por otro lado b elevado a 1, o lo que es lo mismo, b. Y nos falta el coeficiente binomial, que ya sabemos que es utilizando la fórmula de la combinación sin repetición. Como ven, lo único que ha variado es que k ahora toma el valor 1. Entonces, resolviendo nos quedaría en el numerador 2 por 1 y en el denominador 1 por 1. Y por lo tanto, nos queda 2 entre 1, que es igual a 2.
De ahí viene ese 2 que acompaña al segundo sumando. Y para el tercer y último sumando, tenemos ahora que a está elevado a 2 menos 2, o sea, a elevado a 0, que ya sabemos que nos da 1. Luego, por otro lado, tenemos b al cuadrado. Y para calcular el coeficiente binomial, pues aplicamos la fórmula que nos da 1. Si multiplicamos los tres factores, pues obviamente nos da b al cuadrado. Así que, como ven, utilizando el binomio de Newton, hemos llegado al resultado de a más b al cuadrado que prácticamente todos conocíamos. Bueno, aquí les muestro cómo se calcularía las 6 primeras potencias, empezando por la potencia 0, utilizando el binomio de Newton. Dense cuenta cómo se va aumentando en 1 el número de sumandos a medida que vamos aumentando la potencia. Y estos son los resultados de desarrollar cada uno de los binomios de Newton anteriores, o sea, el resultado de cada una de las potencias. Ahora observen con detenimiento estos resultados y miren si tienen alguna característica en común, algún patrón que se repita y que podamos extrapolar a cualquier potencia. Esto es importante que lo entendamos y lo sepamos para poder resolver los ejercicios de este tema, y también este patrón fue el que observó Newton y le ayudó a desarrollar su algoritmo. Lo primero que podemos observar que tienen en común las potencias es que el primer sumando siempre va a ser a, o sea, ese primer término que conforma el binomio elevado a la potencia que queremos calcular. Por ejemplo, en la potencia a más b elevado a 1, el primer sumando está compuesto por a elevado a 1, al mismo exponente. En el binomio elevado al cuadrado, pues el primer sumando es a elevado al cuadrado. En el binomio al cubo, el primer sumando es a al cubo, y así sucesivamente hasta el infinito. O sea que si, por ejemplo, nosotros estuviéramos calculando a más b a la 100, ya sabríamos que el primer término, el primer sumando, va a ser a elevado a 100. Y lo mismo va a ocurrir con el último término, pero en vez de a, con b, con ese segundo término del binomio. Vean, por ejemplo, aquí que es b elevado a 1, aquí b elevado a 2, b elevado a 3 y así sucesivamente. El exponente coincide con la potencia que estamos calculando en ese momento. Así que ya sabríamos, por ejemplo, en una potencia 100 que el último término va a ser b elevado a 100. No se les olvide que a y b pueden ser cualquier número o expresión algebraica. Otra cosa importante son los exponentes de a y b. Dense cuenta que el exponente de a va a ir disminuyendo en una unidad hasta que se hace a igual a 0. Por ejemplo, observemos a más b al cuadrado. Tenemos en el primer sumando a al cuadrado, en el segundo sumando ya vemos que ha disminuido su exponente en una unidad, a elevado a 1, y ya en el tercero es a elevado a 0, por eso no lo escribimos, porque es 1. Observamos lo mismo en todas las potencias. Por ejemplo, en la potencia cuarta, vean que empezamos con a a la 4, luego disminuye a la 3, a la 2, a la 1 y por último a la 0. Y a b le ocurre lo contrario. Empieza con b elevado a 0 y va aumentando en una unidad en cada uno de los sumandos. Por ejemplo, en a más b al cubo, vean que en el primer sumando no aparece, pero es porque su exponente es 0. B a la 0, luego en el segundo sumando es b a la 1, b a la 2 y por último b a la 3. Y así con todas las potencias. Entonces, como ven, esto es una herramienta muy importante que podemos utilizar porque ya sabemos cómo se comporta a y b en cada uno de los sumandos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltan los coeficientes binomiales. Si hay algún patrón en los coeficientes binomiales, algo que nos ayude a resolver los ejercicios. Bueno, pues si nosotros los extraemos de ahí de ese resultado y los organizamos así como están en esta forma de triángulo, muchos sabrán que estos números formados de esta manera se conocen como el triángulo de Pascal. Cada una de las filas se corresponde con los coeficientes binomiales de una determinada potencia. Nosotros tenemos aquí los coeficientes binomiales de las primeras 6 potencias. Pero este triángulo es infinito, o sea, nos permite calcular cualquier potencia. Este triángulo es muy interesante. Tendríamos que ver uno o más videos dedicados exclusivamente a este triángulo.
Así que aquí vamos a hablar de él muy superficialmente, vamos a ver unas pocas características de las muchas que tiene. Dense cuenta que empieza en 1 y luego todas las filas también empiezan y terminan en 1, siempre hasta el infinito. Y luego la manera de obtener los coeficientes también es muy sencilla, es a través de la suma. Por ejemplo, este 2 se obtiene de sumar el 1 más 1 de la fila anterior. Este 3 se va a obtener de sumar el 1 más 2 de la fila anterior. El siguiente 3, también lo mismo, de sumar el 2 más 1 de la fila anterior. El 4, ¿qué creen? El 1 más 3 de la fila anterior. El 6 de 3 más 3. El 4 del 3 más 1 de la fila anterior. Y así sucesivamente hasta el infinito. Como ven, a través de estas sumas podemos construir el triángulo de Pascal hasta donde queramos. En el enlace que está apareciendo ahora mismo en color rojo, ustedes pueden generar el triángulo de Pascal con el número de filas que quieran. Yo, por ejemplo, puse las primeras 15 filas. Ustedes pueden elegir desde dónde quieren empezar hasta dónde quieren terminar. Y vean las 4 maneras en las que se puede encontrar el triángulo de Pascal. Nosotros conocemos al triángulo con el nombre de triángulo de Pascal y por eso muchos creemos que Pascal fue el que desarrolló o descubrió el triángulo, pero esto no es así. A la izquierda ustedes pueden observar el primer triángulo de coeficientes binomiales que se ha encontrado hasta el momento y que pertenece a un matemático chino del siglo XIII. Este matemático dibujó este triángulo porque estaba tomando nota, estaba haciendo observaciones y analizando un libro de un matemático de la India del siglo II a.C. que ya venía hablando sobre este tema. Ese matemático indio también era poeta y de hecho analizando la simetría de los versos en sánscrito y viendo las diferentes combinaciones entre sílabas largas, sílabas cortas, etc., empezó a desarrollar todo esto que ahora conocemos como coeficientes binomiales y como el triángulo de Pascal. En la mitad de la diapositiva también tienen el triángulo de Khayyam, que fue un matemático persa que también observó y estudió los coeficientes binomiales y que vivió más o menos en el mismo tiempo del matemático chino. Estos fueron los primeros triángulos. Luego hubo otros matemáticos a lo largo del tiempo que fueron también estudiando esto, representando el triángulo, hasta llegar a Pascal. Entonces, Pascal fue un matemático muy importante y el mérito que tiene Pascal es que recopiló toda la información que había de los matemáticos anteriores y que la aplicó a temas de relevancia matemática que permitieron el posterior desarrollo. Por ejemplo, en el tema de la probabilidad. Ustedes saben que la probabilidad es la base de la estadística. Bueno, y ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Nos piden que calculemos la cuarta potencia del binomio 3x al cubo más 2. Lo primero que les recomiendo es que sustituyan los dos términos del binomio por las letras a y b, al menos hasta que desarrollemos el binomio. Ya cuando sea hora de calcular, pues volvemos a los valores originales. Por teoría, ustedes saben que el primer sumando del binomio de Newton siempre va a ser a elevado a la potencia que estamos calculando en ese momento. O sea que en este caso sería a elevado a 4. Y que aunque no lo escribamos, dentro de este sumando está b elevado a 0. Así que partiendo de eso, sabemos que para el resto de los sumandos, el exponente de a va a ir disminuyendo en una unidad hasta hacerse 0, mientras que al exponente de b le va a pasar lo contrario, va a ir aumentando en una unidad hasta llegar al último sumando, que es b a la 4. Por lo que el segundo sumando va a ser a al cubo por b, el tercer sumando a al cuadrado por b al cuadrado, el cuarto sumando a por b al cubo y el último sumando b a la 4. Nos faltan los coeficientes binomiales que ya vamos a ver cómo los obtenemos. Ya sabiendo cómo se comporta a y cómo se comporta b en cada uno de los sumandos, ya podemos sustituirlos por los valores originales. A la 4 sería 3x al cubo, todo eso elevado a la 4. El segundo sumando 3x al cubo, todo eso al cubo por 2. El tercer sumando 3x al cubo al cuadrado por 2 elevado a 2. El cuarto sumando 3x al cubo por 2 a la 3 y por último 2 a la 4.
Ahora, los coeficientes binomiales se pueden obtener de dos maneras: a través del triángulo de Pascal y a través de la fórmula de combinación. Las dos alternativas son posibles, sobre todo para potencias pequeñas como es este caso, pero para potencias más grandes, por ejemplo, imagínense una potencia 10, 15 para arriba, pues utilizar el triángulo de Pascal se vuelve un poco complicado, sobre todo si tienes que calcularlo a mano. Por eso, para potencias grandes se recomienda que se utilice la fórmula de combinación. Nosotros vamos a resolver el ejercicio utilizando las dos opciones. Si utilizamos el triángulo de Pascal, sabemos que los coeficientes binomiales van a ser 1, 4, 6, 4 y 1. Así que ya tendríamos los tres factores en cada uno de los sumandos y no nos quedaría más sino operar. Entonces, para el primer sumando, pues sería 1 por 3x al cubo, todo eso a la 4, pues es 3x al cubo a la 4. Simplemente aplicando propiedades de las potencias, tendríamos que ese resultado es 81x a la 12. Ese sería nuestro primer sumando. Para el segundo sumando, desarrollamos la potencia de 3x al cubo elevado al cubo a su vez, que nos da 27x a la 9. Ese resultado sabemos que se tiene que multiplicar por el coeficiente binomial 4 y por el valor de b, que es 2. Al multiplicar obtenemos que el segundo sumando es 216x a la 9. Para el tercer sumando hallamos el cuadrado de 3x al cubo, que nos da 9x a la 6, y a eso hay que multiplicarle el valor de 2 elevado a 2 por el coeficiente binomial, que es 6, lo que nos da 216x a la 6. El cuarto sumando es 3x al cubo por 2 elevado al cubo, que es 8, por el coeficiente binomial, que es 4. Al multiplicar los tres factores nos da 96x al cubo. Y por último, 2 elevado a 4, que nos da 16. El coeficiente ya sabemos que es 1, 16 por 1, pues 16. Así que el resultado del ejercicio es 81x a la 12 más 216x a la 9 más 216x a la 6 más 96x al cubo más 16. Para los que se estén preguntando que si en vez de una suma el binomio es una resta, el resultado sería el mismo, simplemente que los signos se intercambian: positivo, negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. Y ahora vamos a calcular los coeficientes binomiales utilizando la fórmula de combinación. Recuerden que por teoría sabemos que tanto para el primer sumando como para el último sumando el coeficiente binomial es 1. Así que ahí te ahorrarías el tener que utilizar la fórmula de combinación. Sin embargo, yo te la voy a poner para que veas de dónde salen esos unos. Para el primer sumando tendríamos que el numerador es 4 factorial, 4 corresponde al exponente, entre 0 factorial por 4 menos 0 factorial. Ese 0 recuerden que es el valor que toma k en el primer sumando. Desarrollando esto, tendríamos en el numerador 4 por 3 por 2 por 1, eso es 4 factorial, entre 1, porque 0 factorial es igual a 1, no se les olvide, y 4 menos 0 factorial es 4 factorial, o sea, 4 por 3 por 2 por 1. Esto nos da 24 entre 24, que dividiendo nos da 1. Por otro lado, como ya sabemos porque lo acabamos de hacer, 3x al cubo elevado a 4 es igual a 81x a la 12. Así que nuestro primer sumando es ese valor. En el segundo sumando ya sabemos que 3x al cubo elevado al cubo es 27x a la 9. Tenemos que multiplicar 2, como ya sabemos, y nos falta el coeficiente binomial, que lo obtendríamos de la fórmula, en donde, como ven, la única diferencia con respecto al anterior es que k toma el valor de 1. Tendríamos entonces en el numerador 4 por 3 por 2 por 1 y en el denominador 1. 1 factorial también es 1, igual que 0 factorial. Y 4 menos 1 factorial es 3 factorial, o sea, 3 por 2 por 1. Lo que nos da 4 entre 1, que es igual a 4. Ese es nuestro coeficiente binomial. Multiplicamos los tres factores y nos da 216x a la 9. Para el tercer sumando sabemos que 3x al cubo a su vez elevado al cuadrado es 9x a la 6. A esto hay que multiplicarle 2 elevado a 2 y nos faltaría calcular el coeficiente binomial. Aplicando la fórmula
Dense cuenta que ahora k toma el valor de 2. Tendríamos en el numerador 4 por 3 por 2 por 1 y en el denominador 2 factorial, que es 2 por 1, por 4 menos 2 factorial, que es 2 factorial, o sea, 2 por 1 nuevamente, lo que nos da 12 entre 2, que es 6. Multiplicando los tres factores, 6 por 9x a la 6 por 12 elevado a 2 nos da 216x a la 6, que es el resultado del tercer sumando. Para el cuarto sumando tenemos 3x al cubo por 12 elevado a 3, que es 8, y nos faltaría calcular el coeficiente binomial que se obtiene de la fórmula, ahora k es igual a 3, 4 factorial en el numerador sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, por 4 menos 3 factorial, que es 1 factorial, o sea, 1. Al hacer el cálculo nos da 4. Multiplicando todo eso nos da 96x al cubo. Y por último, tenemos 2 elevado a la 4, que es 16, y el coeficiente binomial, que es 1, que ya sabemos por teoría que es 1, lo obtendríamos de esta manera utilizando la fórmula. 4 factorial en el numerador y en el denominador 4 factorial nuevamente por 4 menos 4 factorial, que es 0 factorial, que ya sabemos que es 1, lo que nos da 24 entre 24, que es igual a 1. 1 por 16 pues es 16. Vean cómo nuevamente obtenemos el mismo resultado y además aquí les compruebo que ese es el resultado. Esto lo he obtenido de la página que ustedes ven ahí. Es una calculadora que nos ayuda a calcular potencias de binomios. Have you ever felt? Are you listening? Damn.